Un veterano de guerra creyó haber encontrado una ganga, una cabaña en lo profundo del bosque por solo $500. Pero los lugareños le advirtieron: no te acerques. Ese lugar está maldito. Ruidos extraños, susurros en la oscuridad y sombras que se movían donde no había nadie. Todo parecía superstición hasta que su fiel perro comenzó a ladrar furiosamente a las tablas del suelo. Cuando el veterano las abrió, descubrió algo que lo heló hasta los huesos. No se trataba de un fantasma. Era un secreto tan oscuro y peligroso que alguien quería que permaneciera enterrado para siempre. Y harían cualquier cosa para mantenerlo oculto. Antes de empezar, no olviden darle a me gusta, compartir y suscribirse. Y, sinceramente, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ven? Dejen el nombre de su país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Tras años de servicio, el veterano regresó a casa con cicatrices invisibles. Las noches eran lo más difícil. El eco de los disparos atormentaba sus sueños, y el silencio se sentía más pesado que la guerra misma. Casi sin ahorros, y sin familia en quien apoyarse, buscó desesperadamente un lugar que pudiera pagar, lejos del bullicio de la ciudad. Fue entonces cuando se topó con un anuncio en el periódico: cabaña en venta, $500, aislada, necesita reparaciones. Al preguntar a los lugareños, lo miraron con asombro. Ese lugar, murmuró un hombre, está maldito, embrujado. Serías un tonto si fueras allí. Otro añadió: la gente oye gritos en el bosque por la noche. Nadie se queda mucho tiempo. Las advertencias eran interminables, pero el veterano simplemente asintió, imperturbable. Había enfrentado cosas peores que paredes que crujen y sombras. Firmó los papeles sin dudarlo. Para él, no se trataba de comodidad, sino de supervivencia. La cabaña podía estar en ruinas, pero era suya. Con Rex, su fiel pastor alemán, sentado en el asiento del copiloto de su camioneta, condujo hacia el bosque. Al divisar el contorno de la cabaña derruida, susurró: aquí es donde empezamos de nuevo. La cabaña se alzaba como un esqueleto olvidado en el claro. Sus vigas de madera estaban oscurecidas por el paso del tiempo, la chimenea de piedra agrietada y el techo hundido por años de abandono. El veterano empujó la puerta, que crujió como si no se hubiera tocado en décadas. El polvo flotaba en el aire frío, trayendo consigo el olor a humedad y a podredumbre. Rex entró con cautela, con la nariz temblorosa, las orejas erguidas y los instintos alerta. El veterano dejó su mochila dentro. Es dura, muchacho, susurró, pero es nuestra. Las noches en la cabaña eran diferentes. El bosque exterior se sumía en un silencio inquietante, roto solo por el aullido del viento que se colaba por las rendijas de las paredes. Al principio, atribuyó los crujidos y gemidos al asentamiento de la madera vieja, pero Rex nunca se tranquilizó. El perro gruñía en voz baja, mirando fijamente a rincones inmóviles, con la mirada fija en sombras vacías. A veces ladraba a la ventana, con el pelo erizado, aunque no había nada. Los días no mejoraban mucho. El veterano notaba corrientes de aire frío que recorrían las habitaciones sin motivo aparente, puertas que se cerraban solas. Por la noche, los susurros parecían flotar en el viento, palabras que no lograba descifrar. Aún así, ignoraba el miedo que le invadía. Los fantasmas no pueden hacernos daño, murmuró, pero Rex no estaba tan seguro. Una noche, mientras el viento sacudía las viejas ventanas y el fuego crepitaba débilmente en la chimenea, Rex comenzó a pasearse por la cabaña. Sus uñas raspaban el suelo de madera mientras daba vueltas cerca de la chimenea. Al principio, el veterano pensó que era inquietud, pero entonces Rex se detuvo, con las orejas atentas y el hocico pegado a las tablas del suelo. Un gruñido profundo retumbó en su pecho mientras arañaba furiosamente un punto. El veterano se inclinó hacia adelante, desconcertado. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, observando cómo Rex se negaba a moverse. El gruñido del perro se transformó en un ladrido fuerte, autoritario, lleno de urgencia. No estaba jugando ni siguiendo un rastro. Estaba advirtiendo. El veterano se agachó, presionando la mano contra la madera. Allí hacía más frío, estaba húmedo, casi antinatural, pero un extraño olor metálico se filtraba por las grietas, tenue pero inconfundible. Era el tipo de olor que no pertenecía a una cabaña abandonada. Rex gimió, rascando con más fuerza,
como exigiendo que su amo actuara. El veterano agarró una linterna, marcando el lugar en su mente. «Está bien, muchacho», murmuró con inquietud, «veremos qué hay ahí abajo mañana». Esa noche, apenas durmió. Cada crujido de la cabaña parecía más fuerte, cada sombra más larga. Y Rex, siempre atento, no se separó de la chimenea, con los ojos brillando a la luz del fuego, custodiando el secreto que yacía bajo sus pies. A la mañana siguiente, el veterano ya no pudo ignorar la advertencia de Rex. Recogió sus herramientas, una palanca, un martillo y su linterna, y regresó al lugar junto a la chimenea. Rex estaba cerca, con la cola rígida y las orejas hacia adelante. Con un gruñido, el veterano metió la palanca bajo las tablas deformadas. La madera crujió en protesta antes de romperse, lanzando polvo y astillas al aire. Una ráfaga de aire húmedo y maloliente se filtró del oscuro agujero de abajo. Bajó la linterna al hueco. Lo que vio le revolvió el estómago. Un estrecho espacio de arrastre se extendía bajo la cabaña, con el suelo de tierra removido como si alguien hubiera cavado allí hacía mucho tiempo. Cajas apiladas contra la pared, con los bordes podridos pero intactos. Papeles esparcidos, amarillentos y quebradizos, estaban tirados por el suelo. Rex ladró una vez, agudo e insistente, con el cuerpo tenso. El veterano bajó con cuidado, sintiendo la tierra fría y húmeda bajo sus botas. Arrodillándose junto a una caja, la abrió. Dentro encontró objetos inesperados, herramientas oxidadas, extraños símbolos tallados en madera y un fajo de diarios atados con cordel. La letra era irregular, frenética, con anotaciones que describían rituales, gritos y cosas enterradas donde nadie debería buscar. No eran fantasmas los que rondaban aquella cabaña. Era algo mucho peor, secretos de hombres que habían usado su aislamiento para la oscuridad. Esa noche, el veterano se sentó a la mesa, con los diarios abiertos ante él. Las palabras eran escalofriantes, relatos de rituales, reuniones extrañas e indicios de crímenes sepultados en el silencio. Se frotó las sienes, dividido entre la incredulidad y el horror. Rex yacía junto a la puerta, con las orejas atentas a cada ruido. De repente, el perro gruñó. Se le erizó el pelaje y se puso rígido. El veterano se quedó paralizado. Alguien estaba afuera, un leve golpe sacudió la puerta. Lento, deliberado. Luego se oyó una voz, apagada pero aguda: «Sabemos lo que encontraste. Entrégalo y nadie saldrá herido». El pecho del veterano se oprimió. Quienesquiera que fueran, no estaban allí por casualidad. Instintivamente, buscó la vieja pistola que guardaba de sus tiempos de servicio. Rex ladró furiosamente, el sonido resonando en la cabaña, una advertencia de que el peligro se acercaba. La puerta crujió al girar el pomo, pero el veterano se mantuvo firme, con el arma en alto, la voz firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. «Esta cabaña es mía. Si quieren algo de aquí, tendrán que pasar por encima de mí». El silencio se apoderó del lugar, roto solo por los gruñidos del perro. Las sombras del exterior se movieron, y luego unos pasos se adentraron en el bosque. Pero el veterano sabía que esto no había terminado. Alguien quería que el secreto de la cabaña quedara enterrado, y volverían. Al amanecer, el veterano cargó las cajas y los diarios en su camioneta. Rex iba sentado a su lado, atento y vigilante mientras el motor arrancaba. Condujo hasta el pueblo, con los escalofriantes recuerdos de la noche aún frescos en su mente. En la oficina del sheriff, expuso las pruebas una por una. Los diarios, los símbolos, los inquietantes objetos, todo contaba una historia demasiado sombría para ignorarla. El rostro del sheriff palideció al leer. «Esto no son cuentos de fantasmas», murmuró, «esto es evidencia de crímenes enterrados hace mucho tiempo». Los investigadores fueron enviados a la cabaña, donde desenterraron aún más bajo el suelo. Huesos, pertenencias personales y documentos que vinculaban el lugar con una red oculta de hombres que habían aprovechado su aislamiento para cometer actos inimaginables. La verdad se extendió rápidamente. Lo que los lugareños habían descartado como apariciones fantasmales eran ecos de horrores reales. Los susurros, la inquietud, el miedo, ahora todo tenía sentido. Para el veterano, la cabaña ya no era una prisión de sombras, sino un lugar de justicia. Con la ayuda de la comunidad, la reconstruyó,
Reparó el tejado, reforzó las paredes y plantó flores donde antes la tierra había estado marcada por el dolor. Rex vagaba libremente, sin gruñir en las esquinas, finalmente en paz. En las noches tranquilas, el veterano se sentaba en el porche con Rex a sus pies, observando cómo el bosque se mecía con el viento. «Lo logramos, muchacho», susurró. Por $500, no había comprado una cabaña embrujada. Había comprado la oportunidad de descubrir la verdad y por fin construir un hogar.